¿Sí? Listos. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la charla. Algunos ya estaban presentes, recordarán en la última que dejamos algún tema para verlo hoy, concretamente el de la audición in utero. Y por ahí empezaremos más o menos. Bueno, la clase no es exactamente sobre el efecto Mozart, tiene 3 o 4 bloques, ahora lo irán entendiendo. Esto no sé si es obvio para todos, pero yo pertenezco a este departamento y de justicia es. El de arriba ya saben cuál es y el de abajo es nuestra propia página web, donde se pueden consultar muchas de estas cosas y otras más. Bien, este soy yo, a la tierna edad, pues no sé, unos pocos meses. La charla no es efecto Mozart, pero tiene que ver con la anterior también, claro, era desarrollo musical y lingüístico en la primera infancia, los comparamos, los vimos por separado, y hoy completaremos alguna de estas vertientes. Bueno, el efecto Mozart se resume en algo así. Se vende habitualmente que el efecto Mozart, o que la música de Mozart, o que cierta música de Mozart mejora la inteligencia. Esto es lo que la gente compra, es decir, lo que muchos venden porque hay muchos que lo compran, pero para nada es lo que dijo la investigadora que descubrió el efecto. Ahora les diré quién es, les enseñaré todo. Por eso empieza con bebés. Si yo soy como soy, porque me enseñaron a leer a los 2 años y medio, es verdad, mi abuela, después les mostraré, y cómo, o mis padres a los 4 años, yo ya leía solfeo, es decir, si soy como soy, para bien o para mal, más raro o menos, más normal o menos, por eso o no, pues eso es algo que nunca se podrá saber. Pero ahora lo iremos. Bueno, esto es un autorretrato, no se asombren, es el cerebro, no me voy a parar ahora, en otras clases también está. La parte pensante es esta, la exterior, la materia gris que decimos, ahí está todo, todas las memorias, bueno, todo lo que hacemos conscientemente, todo lo que aprendemos, todos los idiomas y también lo que sentimos de un modo consciente. Primero que vamos a ver, aquí ir un poco más deprisa, es una cosa muy general, es el desarrollo cortical. Cortical significa del córtex, esta estructura que he citado, la materia gris, la más externa, eso es el córtex. Y el córtex se parece más bien a una gran ciudad que a una aldea o algo simple, que está terriblemente parcelado. No les quiero abrumar con datos, como los voy a consignar después en el vídeo, pero ya lo aprendieron en la última conferencia. Nacemos con muchas más neuronas de las que tiene un adulto. Y esto prosigue así hasta casi el 2.º año, en las que las cosas ya se estabilizan. Nacemos con una sobreproducción neuronal sorprendente y asombrosa, y en el primer año de vida y poco más, todas aquellas conexiones, o no son neuronas, son dendritas y trozos que no operan o que no funcionan, simplemente se desconectan, mueren y ya está. Es un proceso natural, además está programado, es una muerte celular programada. Si funciono, me instalo, y si no funciono, desaparezco. Este cuadro se me olvidó comprobar, ahora voy a meter la patita, pero ya lo diré, creo que es de Van Dyck, uno de estos, es una mujer de Vermeer. De Vermeer, perdón, gracias. Es una mujer encinta, está leyendo una carta, y ya sabrán, habrán oído algo también, ¿no? Mucha gente que Mozart en el cinturón, y el cinturón que se pone en musical, después lo aclararemos. Este es un cuadro de Leonardo da Vinci, perdón, un grabado. En todos los grabados de Leonardo, la escritura es en espejo. Leonardo era ambidiestro. En abril, en el Corte Inglés, habrá una charla solo sobre Leonardo y estas cosas, las dos mitades, cosas que hacía Leonardo. Es un feto humano, in utero, más o menos 8 meses, por la forma. Y este es una sección de un cerebro de un bebé también de esa edad, en torno a 8 meses. Aquí no me voy a parar, pero se observa que están ya todas el cerebro está completo, digámoslo así, por lo menos en la estructura, ya antes de nacer. Aquí vemos el sistema auditivo, que es el que nos va a ocupar hoy. Tampoco nos vamos a parar aquí. En YouTube, si teclean mi nombre, pueden seguir clases sobre cómo funciona el oído, en destino hasta el córtex, etc. Pero queda claro que la inteligencia no está aquí ni aquí, sino que si está en algún sitio ha de estar en córtex, en destino. Aquí se ve la parcelación de un córtex adulto. O sea, se parece mucho más a una gran ciudad porque está terriblemente parcelado.
El cerebro no vale cualquier parte para cualquier cosa, como algunos dicen por ahí. Si algo se estropea da igual porque el resto, esto hablábamos así en los años 50, es decir, hace ya casi un siglo, 3/4 de siglo, pero el cerebro para nada es equipotencial, como se dice, salvo en los primeros años de vida. Mientras en los 3 o 4 primeros años de vida, si por ejemplo, hay casos bastante documentados, se pierde el hemisferio izquierdo, que a mí me permite hablar o tocar instrumentos o escribir, y sí, el derecho puede asumir el lenguaje, y eso sí, pero eso son los primeros años de vida. A partir de ahí esto ya no ocurre. En un cerebro adulto hay más de 200 de estas áreas identificadas, algunas son para mover los dedos, ahora las mostraré, que es lo que hacemos los músicos para tocar, otras son para oír, otras son para ver, pero cada función está donde tiene que estar. Por supuesto que las funciones no son solamente ahí, en realidad el cerebro no está nunca quieto, es como una gran orquesta. En algún momento alguien se calla y otros tocan, pero el que está callado se supone que está contando compases, se supone, porque claro, más de 200 de estas áreas, aquí se ven algunas, no están. Este es un mapa de 1900, cifra hasta 56, algunas están en las caras internas. Esta es la cara interna. 56 listó Brodmann, un contemporáneo de Ramón y Cajal, de Mahler, de Darwin, de todos estos. Y hoy en día hay más de 200 identificadas. Aquí vemos, este es Virchow, es también un romántico, naturalista, que acuñó una de las frases más famosas. Dijo, la ontogenia recapitula la filogenia. La ontogenia es lo que vimos, lo que vamos a ver hoy un trocito y lo que vimos el último, sobre todo el desarrollo in utero y en los primeros años de vida. Eso es la ontogenia, la expresión del programa genético de una especie. Si soy pollo, claro, nazco con picos y cuando salgo en un determinado momento me salen las plumas y esas cosas. La ontogenia es en cada uno de ustedes, de cada individuo, la expresión del programa genético. Mientras que la filogenia es la historia evolutiva de la especie. Es decir, los humanos tenemos una historia evolutiva, ¿no? Los prehumanos, homínidos, simios, lo que quieras, eso se llama filogenia. Cada especie viene de otras, pues esto es lo que vino a decir Virchow, que en el programa genético de cada especie, durante el desarrollo uterino, in utero, mientras se está formando el organismo, los principales pasos por los que ha pasado la especie millones de años atrás se van montando, digámoslo así. Les pondré un ejemplo. En un determinado momento, en el embrión humano, en los primeros meses de vida, en utero, aparecen agallas aquí. Y después desaparecen. Son, bueno, algo parecido. Y así. Tiene detractores, Virchow y otros y estas, pero esto parece que es lo que ocurre. Es decir, cada especie, cuando un cambio evolutivo o adaptativo ya ha sido incorporado, pues tener más dedos o lo que sea, pues claro, el programa genético de esa especie lo incorpora, lo mete en el programa y después se expresa durante el desarrollo, mayormente en los primeros años de vida. Ontogenia significa eso, el desarrollo embrionario de cada individuo, y filogenia, la historia evolutiva de la especie. Eso no quiere decir que todos pasamos por todo, pero que hay hitos importantes que van apareciendo. Es el aserto que resume las teorías de Virchow es esa. La ontogenia en una determinada especie recapitula, vamos a decir, el ensamblado de todo eso va pasando por los principales hitos por los que ha pasado la especie. Esto es más de lo mismo que veíamos, pero aquí se ve un poco mejor cómo el desarrollo del cerebro ha sido progresivo en los mamíferos y sobre todo en los primates. Empezamos aquí con un pececillo, después pasamos por los anfibios, reptiles, esto es una paloma, esto es una zarigüeya, un gato. En realidad los humanos tenemos un cerebro, según dictan las leyes de la filogenia, de la historia de las especies, 3 veces más grande del que deberíamos tener. Algunos dicen que esto es por el lenguaje, por la cultura y todo lo que aprendemos, pero es verdad, esto ya es una evolución cultural, esto ya no depende de los elementos ni de nada, sino de cuántos de nosotros aportamos y aprendemos para averiguar estas cosas o lo que sea. Pero sobre todo en primates es cuando el tamaño del cerebro se dispara. Este crecimiento exagerado del cerebro en primates ha sido mayor en primates terrestres que en los que estaban en los árboles, mayor en los primates diurnos que en los que vivían de forma nocturna.
Bueno, aquí esto es un resumen, no me voy a parar. Decía cosas parecidas a las que estaba diciendo, como va a estar también proyectado, lo pueden parar, lo pueden leer. Por cierto, para los de la última clase, que todavía no la he subido, pero la haré ahora hasta las vacaciones, al final de la página web hay algunos artículos, hay uno de ellos que se llama tal cual, Principios del Desarrollo, Fundamentos del Desarrollo Musical o Lingüístico o algo así. Si se bajan ese artículo, por los trabajos que les van a pedir, si se bajan ese artículo es la clase del último día. Pero de todos modos el vídeo estará pronto también. Bueno, de esto hemos hablado de algunas cosas. Ahí tenemos el oído. El oído fue en tiempos arcaicos, hace muchos millones de años, era el mismo sentido. Es decir, algunos animales actuales todavía, esto es una mixina, no es una anguila, pero es algo parecido, lamprea se llama, todavía lo conservan. Los animales tienen el mismo sentido para escuchar, ahora entenderán lo que es, desde hace 330 millones de años. Se llama la línea lateral. Es un órgano eléctrico. Hay dos tipos de audición en el mar. Yo puedo percibir las cosas por sistemas parecidos al que yo tengo o al que tenemos los mamíferos, pero también la línea lateral es un órgano eléctrico que detecta la presión del agua. Ustedes ahora me oyen porque el aire se deforma, si no, no me oirían. Y en el mar pasa igual. Cualquier movimiento deforma el agua. Y esto es lo que detectaba ese sentido. El oído y el tacto, evolutivamente hablando, en una filogenia muy arcaica, eran el mismo sentido. De hecho, en el embrión derivan de los mismos tejidos. Y después el oído es oído y el tacto es tacto. Es decir, hace muchísimos millones de años, el oído y el tacto constituían el mismo tipo de sensor para detectar ¿qué? Pues para detectar que ahí hay algo, porque el aire se está moviendo. Perdón, en este caso el agua se está moviendo. Es decir, lo que detectaba era algo parecido. No eran ondas de presión exactamente como ahora. Ustedes, es verdad, si me oyen cantar afinado es porque deformo el aire en proporciones constantes. Y si me oyen hablar es por lo mismo. El aire ahora adopta formas que ustedes no ven, pero que su oído capta perfectamente. Bueno, esta es la explicación. La voy a dejar unos segundos para que la cámara la capte. Y ya está. Aquí tenemos otra sobre los bebés. Llegaremos hasta el nacimiento y ahí pasaremos al siguiente tema. Estamos en el 5º mes. Aquí el oído externo ya está formado, pero el oído externo no es el oído. El sensor auditivo no es la oreja. El sensor auditivo es un caracolillo que hay aquí dentro, el que hemos visto antes, es terriblemente preciso, distingue, vamos, un nivel de discriminación absoluta. Pero el 5º mes la oreja está formada, la oreja sí, pero la cóclea todavía no es funcional hasta el 7º mes. Aproximadamente a partir del 7º mes de gestación, es decir, los 2 últimos meses in utero, el oído humano está acabado y funcionalmente está acabado, es decir, está funcionando. Ya está completo y oye. El problema es saber qué oye, qué es lo que, o qué cosas puede oír, que es lo que vamos a ver en un momento. Aquí este es el 8º mes y como ven, en el último mes de gestación todos los surcos, no solo los primarios, que son los que son comunes a todas las personas, sino también los secundarios y algunos terciarios que se llaman, que eso sí que nos distinguen, ya están en su ubicación definitiva. Bien, como ven, este es el desarrollo cortical de un individuo, es decir, la ontogenia. Mientras que la historia evolutiva de su cerebro en esa especie en concreto, en nuestro caso humanos, eso es la filogenia. Las otras cosas no me voy a parar, el año que viene lo haremos mejor. Bueno, aquí estoy yo, se ve la firma. Bueno, esto ya lo he citado, me lo voy a saltar. Aquí hay datos sobre las cantidades de neuronas espantosos que hay, una cosa sorprendente. Que curioso que un bebé sí, pues realmente, pero de un orden, un factor elevadísimo, muchísimas más neuronas que un cerebro adulto. Esta es la estimación más optimista para el cerebro adulto. Los más conservadores dicen 15.000 millones y los más atrevidos dicen 100.000 millones de neuronas. Esto es un cerebro adulto, pero realmente ese tampoco es el asunto. Si contamos las conexiones que hay entre neuronas, estamos hablando del orden de trillones de conexiones. Ningún computador actual ni en los próximos años podrá emular esto. No digo que no pueda, pero todavía tardarán un poco. Bueno, aquí vemos algo ya más curioso para nosotros. Aquí está el bebé de Leonardo. Aquí vemos un cuadro que muestra las respuestas de un bebé in utero, porque claro, desde el 8º mes ya oye. Pero claro, ¿qué oye? Porque dentro de in utero
no es una piscina, pero es peor que una piscina. Lo explicaré de otro modo. Si yo hablo en una piscina, debajo del agua, que creo que lo aludimos en la última charla, ¿qué oirían ustedes? Si yo hablara francés, dije, oirían algo así, blu blu blu, blu blu blu, blu blu blu, blu blu blu, porque claro, las consonantes se pierden. Lo que sí oirían es cierta cadencia melódica hasta un cierto punto, pero eso es en el agua. El agua es homogénea, tiene una densidad relativamente ligera o algo así, pero aquí estamos hablando de líquido amniótico y además capas musculares, etcétera, que la señal evidentemente se ha de ver deformada. Lo que sí oye un bebé humano a partir del 7º mes ya es sin duda pues ruidos rítmicos y corporales de la madre. No me hagan detallarlos todos. Por ejemplo, la marcha, ese es uno, y claro, los latidos del corazón, ese es otro, y el resto se los pueden imaginar. Todo eso el feto lo oye sin problema. Son frecuencias graves y atraviesan medios deformables como el agua. Sí me entiendes. Se ríen, es que todo va bien. Pero claro, todo no. Si debajo del agua ya se pierden ciertas frecuencias, concretamente todas las que están por encima de 400 y pico, poco antes del La, se pierden. Algunos de estos métodos que venden por ahí están mejor diseñados que otros. Hay quien pone directamente la 448 de Mozart en el cinturón y ahora arreando. Y venga. Pero claro, la mayor parte de esto no llega. Hay otros mejor diseñados. Hay uno que simplemente se hace escuchar 3 notas de violín, creo que es algo do, re, mi, creo que hace. Eso sí, porque está por debajo de eso sí puede llegar. Pero muchas cosas se pierden. Antes de ver eso más en detalle, lo que ven aquí es bueno, no es un experimento, ya forma parte de los protocolos en los hospitales hace muchos años. Es un protocolo de diagnóstico. Si en la última semana de gestación, a una palmada del médico, junto al vientre materno, el bebé no se mueve, si se mueve es porque lo ha oído, no reacciona, eso es una sospecha de que puede haber problemas auditivos o de lenguaje. Inmediatamente es un protocolo clínico, es una prueba excluyente. El bebé se ha de mover si yo doy una palmada. De hecho, una semana antes de nacer, ¿se acuerdan de los experimentos que citamos en la última clase? ¿Cómo se hacían? Yo hago oír cosas hasta que ya nadie reacciona y cuando ya están todos habituados hago un pequeño cambio, ¿verdad? Pues una semana antes de nacer los bebés reaccionan a pares de sílabas y a su inversión. Es decir, yo puedo habituar y no, el oído oye, lo hemos dejado ya en clase. El bebé oye lo que puede oír. Yo le hago oír al bebé a través de cualquier dispositivo. Por ejemplo, ba, ta, ba, ta, ba, ta. El bebé cuando oye eso reacciona, se mueve, esto es así. Si se mueve cuando yo doy la palmada es porque lo ha oído, no es porque ha coincidido. Y luego lo vuelvo a hacer, se vuelve a mover, no son coincidencias. Yo habitúo a los bebés sin útero a escuchar, por ejemplo, ba, ta, y cuando ya se ha habituado, ya lo he escuchado varias veces, ya no reacciona, las invierto. Y ahora digo al contrario, ta, va, inmediatamente las vuelve a detectar. Insisto, esto es lo del bata, no, son experimentos, pero la palmada forma parte de la formación de cualquier médico. Si una semana antes ese feto no reacciona, es porque puede haber problemas. Entonces se toman otras medidas, se hacen otras pruebas. Ahora volveremos para explicar algo del efecto Mozart. Bueno, esta es el asunto. Se parece más bien lo que oye un bebé en volumen y en intensidad al ruido que hay en una cadena de montaje. Bueno, imagínate aquello, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Todo lleno de unos ruidos ahí, el corazón, los líquidos, aquello, Mozart por afuera o algo que parece Mozart, ¿no? Lo salto y ya lo pongo ahí y añado 10 segundos. Bueno, esta es la de antes, ¿no? Mejor habitual. Aquí se ve como entre la semana 16, es decir, a los 4 meses, de 17 palmadas, ninguno responde, ni siquiera parpadea. El bebé se mueve o parpadea, y esto se observa. Si se mueve cuando yo doy la paltada, o el estímulo que sea, o parpadea, es porque ha detectado algo diferente y entonces ha prestado atención. En la semana 20, que son 5 meses, de 26, ninguno. Y así, hasta que llegamos a la semana 27, que son casi 7 meses. En la anterior ya ocurre. En torno al 6 meses y pico, 6 meses y medio más o menos, de 24, 9 bebés no respondieron in utero
pero 14 sí, aunque todavía no se podía afirmar, y 1 parpadeó. Mientras que a partir de la semana 27 estos experimentos se han repetido muchas veces. Este es uno clásico de unos ciertos autores. A partir de la semana 28, por ejemplo, solo 2 no respondieron, 12 parece que sí, pero no lo pueden afirmar, y 9 evidentemente sí. Y en las últimas semanas, 7 meses y pico en adelante, no hay ninguno que no responda, 3 es dudoso si se han movido al azar o qué, y 17 evidentemente han escuchado eso. El oído humano es funcional, eso significa que está acabado y funcionando, es decir, que el coche ya circula, responde a las marchas, todo, está todo acabado, pero todavía tarda 2 meses en completar su desarrollo uterino, hasta que, iba a decir, salimos o entramos, no sabríamos decir, venimos al mundo, ¿no? Salimos de un interior para llegar a un exterior. Aquí tenemos el desarrollo cortical en el 8 mes, la mayor parte de las cosas ya las he expuesto. Este es el mismo cerebro que hemos visto antes, este también dibujado, y aquí se ve cómo van madurando esas áreas. Ahora lo mostraré muy rápido, no me voy a parar, o sí, para que ella lo capte. Aquí ven casi todas las cosas que he dicho. Por debajo de 400, más o menos un sol, todas esas frecuencias, por encima de 400, todas esas frecuencias se pierden. Se quiere decir que el agua no las deja propagarse. Es decir, que cualquier sonido que suene por encima de un sol, entonado, quiere decir, el bebé es tontería, como diría Bermota. Tú le puedes poner el cinturón, como si quieres poner los conciertos de órgano de Mendelssohn, sonatas, que no los va a oír. Cualquier frecuencia que sea inferior a esto, y después ciertas cadencias también, percusiones, latidos, todo lo que el agua, en este caso el líquido amniótico, deje propagarse. Bueno, para explicar esto, el último día, ahora lo veremos, no sé si se acuerdan, el último día mostramos otros experimentos en los cuales los bebés detectan cambios antes y ocurren en diseños, en experimentos de octavas, quintas y cuartas, no sé si recuerdan eso, que en otros. Y para explicar eso, sí que hay un mecanismo que se ha propuesto. Este libro, lo voy a pasar ya, es de uno de los 2 padres del efecto Mozart. Ahora intentaremos darle a Mozart lo que es de Mozart, a Gordon Shaw y a Rauscher lo que es de ellos, y al mercado lo que es del mercado. Para explicar eso, es decir, ¿por qué los bebés cuando nacemos ya reaccionamos antes a octavas, quintas? ¿No deberíamos reaccionar aleatoriamente a todo? Es decir, después si yo escucho música hindú, pues en hindú, si escucho octavas, octavas. Pero ya de entrada, no podemos afirmar que el oído esté habituado a lo de aquí, porque eso no ha ocurrido. Para explicar eso, después volveremos a este dibujillo que les he mostrado antes. Ahora sí lo mostraré. Pero antes, este es uno de los vídeos, ya lo vieron, me lo voy a saltar. Estos son psicólogos de principios de siglo comprobando reflejos de neonatos. Reflejos son conductas que están ahí aunque yo no tenga consciencia, son de la especie. Reflejo de prensión. Tú a un recién nacido le pones un boli, el tío se agarra, míralo. Tú lo levantas, él, claro, ni sabe qué es la gravedad, ni que está en peligro, ni nada, pero... Hombre, llega ya con un equipo, y el equipo tiene que rodar por una carretera. Tiene ruedas, tiene airbags, claro, está preparado. Hay otros reflejos, no me voy a parar más aquí. Hay incluso un reflejo de natación también, pero ese es otro. Esto. Bueno, a veces verán artículos que están todos en la página y de allí se los pueden descargar. Esto que vemos aquí es como si a mí me hubiesen cortado así. De oreja a oreja tenemos 2 bandas, se llama el homúnculo, que es lo que utilizamos los músicos. Mi cuerpo está conectado ahí, no a todo el cerebro. Los músculos de mi mano izquierda están conectados aquí, al lado derecho, aquí. Y los músculos de mi mano derecha están conectados en el lado izquierdo. Y si yo quiero hablar o tocar, pues no hay otra manera. Esto no es todo el cerebro. Esto es esta zona. Ahora es como si me estuvieran viendo así. Es decir, hay un homúnculo motor en azul para mover cualquier músculo de mi cuerpo, menos los involuntarios, corazón, diafragma y estómago y alguno más. Y un homúnculo sensorial para sentirlo. Claro, no solamente muevo los músculos, sino que también tengo sensaciones de los... Bueno, cualquiera que toque cuerdas, pues qué cosas digo, ¿verdad?
ahí está, la huella esa, no sabemos por dónde andará, pero el cerebro no es indiferenciado. Lo que quiero que entiendan es que entre músicos estas áreas son de las más críticas, porque está bien que yo sepa mucha música o que sepa hablar mucho de música, pero si no sé tocar. Está bien que yo sepa mucho de baloncesto, pero no sé meter canastas, no es esa la cuestión. Ahora vamos a ver en un momento cómo maduran estas áreas, porque tampoco... Yo he dicho que el oído está acabado cuando nacemos, y es verdad, pero no toda la estructura cortical. Aquí lo ven otra vez representado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Que porque es deforme. Hombre, pues porque la cantidad de movimientos que yo tengo que hacer al cantar o al hablar o al escribir, o lo que hago con las manos, no tiene nada que ver con la cantidad, no con la cantidad y con la precisión. Andar es un movimiento relativamente sencillo, aunque involucra muchos músculos y mucha tela, y que no me caigo. Pero claro, comparado con tocar el violín o con lo que yo estoy haciendo ahora, estoy orquestando más de 100 músculos. Orquestando significa que antes de decir lo que voy a decir, ya sé lo que voy a decir. Y voy colocando todos mis músculos de forma de decir una A o decir una B. Pero esto ocurre a una velocidad tan sorprendente y desde pequeñitos mucha gente que es una cosa automática, en efecto. Mucha gente habla, me imagino yo, que de forma automática. ¿Sí? Porque dicen a veces, algunos dicen porque tiene boca. Bueno, pues sí. Es decir, este es un circuito muy importante, estas dos bandas, en el caso de la música, también del habla y en general cualquier aprendizaje motor. Bailar, atletismo, qué sé yo, cualquier cosa, donde tengan que manejar manos, boca, por eso estas áreas son tan grandes. Aquí vemos en qué orden maduran estas áreas. Aquí está el ojo, se dan una idea, estamos así. Estas dos bandas, las áreas en rojo, son las primeras que están completas. Al nacer y a los pocos meses de vida, claro, no es que tengamos un control sobre lo que vamos a hacer, sino que todo eso ya está conectado y en córtex está acabado. También el área auditiva y algunas más, pero otras no. Después son estas las que maduran en segundo lugar y después las que están en blanco. Esto se llama neotenia, ontogenia in utero, filogenia de la especie. Neotenia hasta que somos adultos, el cerebro sigue madurando. Y cuanto más abonos le echas y mejor lo cultivas y mejor lo cuidas, mejor funciona. No digo que cada cual puede tener los objetivos que quiera en la vida, y a lo mejor formarse y cultivarse no es el modo más rápido de lo que uno quiera, ¿no? Enriquecerse o que le toque la lotería o lo que sea. Pero así son las cosas. Quiero decir, estas áreas están madurando incluso hasta la adolescencia o hasta los 30 años. Esta es el área de Wernicke, la que les permite entenderme, donde está el oído absoluto, donde se comprende cualquier código, escrito, leído, escuchado. Aquí están los nombres de los instrumentos, bueno, están. Si yo interfiero esta zona, los nombres de los instrumentos musicales no se pueden recuperar, etc. Pero lo que quiero que entiendan es que todo el cerebro, que el oído esté funcionando cuando nacemos, no significa que todo lo demás está ya en su sitio. Las que primero maduran en los primeros años de vida son las motoras y sensoriales. El cuerpo, el oído, la vista, el olfato, este es el cerebro olfatorio, las sensoriales y motoras, que es lo más inmediato. Los primeros años de vida se completan. Durante la infancia, estas que están en morado, es decir, hay neuronas que siguen viajando a destino, conexiones que se van haciendo, que se van perdiendo, etc. Y por último, hasta los 17 años o incluso más, la neotenia es un proceso en humanos que dure casi hasta los 30. Todavía hay piezas dentro del ensamblado cortical que van colocándose en donde se tienen que colocar. Aquí lo vemos mejor, esta es Penélope de pequeñita, es el mismo dibujo. Vemos así, áreas auditivas, áreas motoras y sensoriales, todo mi cuerpo, todo es para mover y para sentir. La de mover esta, la de sentir esta. Y las últimas en madurar, las más propiamente se ¿entienden lo que estamos diciendo? Claro, para tocar instrumentos no vale también con solo oír, hay que tener un control ya suficiente sobre los dedos y sobre mucha musculatura. Esto no se alcanza de un modo natural, digo, si no se hace en clases de música, hasta los 6-7 años hay determinados movimientos, determinadas configuraciones de dedos que no están maduras, pero bueno, se pueden enseñar antes. Les recordaré al principio. Algunos dicen que no conviene enseñar a leer hasta los 7 años, dicen ahora, algunos demasiado porque me dicen que se entera no sé qué. Yo ya les he dicho lo que me pasó a mí. Si estoy así por eso o no, pues no lo sé, pero que
Ya les expliqué en la otra clase, cualquier cosa que observamos en humanos en música, que es de lo que hablamos en esa clase, no de músicos, sino de población escolar normal, en los músicos ocurre siempre 2 años antes. Si los que no aprenden música, cierta habilidad auditiva de las que enseñamos aquí, ocurre a los 7, en músicos a los 5. Ahora, si eso estropea o no, unos dicen que sí, otros que no, y en esas estamos. Bueno, esta me la puedo saltar. Esta es la que cierra, aquí está el menú, que me da igual lo que hagamos en esta clase. Esta será una introducción muy breve a uno de esos temas que he citado sobre la inteligencia, porque eso va el lío. Si mejora la inteligencia o no cierta música, pero habrá que aclararnos con qué es la inteligencia. La inteligencia tienen que entenderlo. La inteligencia no es algo que esté aquí en el prefrontal o aquí o allí. Es decir, no sabemos ni siquiera si es una pieza de la maquinaria, si es crítica, si afecta a todo o no. Pero si se dice de alguien que es inteligente, como Leonardo, en realidad lo que se está diciendo es que es bueno en todo lo que hace. Es decir, que alcanza una competencia, ahora voy a cocinar, ahora voy a escribir, ahora voy a dibujar, ahora voy a tocar. Ese es el factor general, pero esto ha tenido una evolución en la historia muy curiosa, tienen que saber. En tiempos de Virchow y de Mahler, como estábamos diciendo antes, Ramón y Cajal y todos estos, en 1900, incluso un poco antes, se hablaba de la inteligencia como un factor único. Un factor. Un factor no dice que sea una cosa ni nada, un factor. Ahora se lo explicaré mejor. En las primeras décadas de 1900 ya pasó de ser un solo factor a la famosa teoría triárquica de Spearman, que es el que la planteó, Spearman. Cuando dicen factores no dicen cierta cosa, son 3 cosas que cuando yo mido influyen ahí. Ahora se lo aclararé. Después se pasó esta era la triárquica, después se habló de teorías multifactoriales. Hoy en día, por ejemplo, algunas de las teorías que intentan observar la creatividad, que eso es la inteligencia. La creatividad es una facultad cerebral, se llama facultad superior, de resolución de problemas. Da igual que los problemas sean ahora de armonía, de matemáticas, de la física, de alguien que es bueno para resolver problemas, de ese decimos que es creativo, inteligente. El prototipo de creativos son Leonardo y MacGyver. MacGyver el de la serie. Claro, este tío con 2 palos y no sé qué, te monta allí cualquier cosa. Es decir, la inteligencia, principios de sí, claro, es que vamos a hablar de si la música afecta a qué, pues a esto. La inteligencia comenzó siendo un factor, algo que alguien tenía por nacimiento, hay quien dice que es más de nacimiento, hay quien dice que se puede aprender o adquirir, y ese factor era general, era un factor G, así se le llamaba, y afectaba a cualquier cosa. Si este niño era bueno en esto, en lo otro. Después fueron 3, después se aumentaron, después factoriales. Algunas de las actuales llegan a considerar hasta 120 y 140 factores. Pero ahí hay de todo, estatus socioeconómico, edad, aprendizaje, todo lo que un psicólogo quiera mirar o medir cuando hace los experimentos. Os lo explicaré de otro modo, para que entiendan que la inteligencia no es una estructura, sino es un resultado. Yo puedo predicar que cualquier equipo de baloncesto, voy a dejar el fútbol un rato, ¿no? Yo puedo decir que el Real Madrid de baloncesto, por ejemplo, o el CaixaForum, el que quiera, que me da igual, tiene una capacidad ofensiva de tanto, ¿no? ¿Y eso qué significa? O en el fútbol, ¿no? El Real Madrid Club de Fútbol o el Barça tiene una capacidad ofensiva tal de cuánto. ¿Eso qué significa? ¿Que esa capacidad está en la cabeza del capitán, de Iker, o está en los pies del portero, o es el entrenador que tiene una pieza cada... ¿De qué estoy hablando? La capacidad ofensiva del Madrid baloncesto. Yo mido cuántas pelotas cuántas canastas han hecho, cuántas de 3, cuántas de 2, cuántas desde 6 metros, cuántos rebotes en ataque, cuántas recuperaciones, cuántos tiros fallidos, cuántas faltas, cuántas no sé qué, y los puntos que van sacando, todo. Bueno, yo no, el equipo de periodistas que está allí o quien le tenga que hacer. Y cuando ya lo han sacado todo, hacen estadísticas y lo que sale, eso es la capacidad ofensiva Real Madrid. No sé si han entendido el dedo. Yo vengo aquí y les paso un test de CI. Los test, claro, están verificados cientos de miles de veces hace años con mucha gente. Pero realmente ustedes lo único que resuelven son problemas de quebrados, problemas de asociar palabras, problemas de montar piezas que le falta aquí, que le falta allá, y yo después obtengo unas puntuaciones, las comparo con las tablas y les digo, su CI es de tanto.
Pero, insisto, ¿eso qué significa? Que la inteligencia está aquí o está allá, o es una cosa o es otra. Es un resultado. ¿Sí? De modo que ahora cuando hablemos del efecto Mozart, de lo que hace o no hace, porque claro, los padres de la criatura, Francis Raucher y ese señor, jamás dijeron que mejoraba la inteligencia, y cada vez que dan una charla o una entrevista o un documental, insisten en ello. Ellos solo hablaron de memoria espacial. Ahora explicaré lo que es. Y después, claro, el mercado. Como hay mucha gente que lo compra, pues hay mucha gente que lo vende, o al revés, no sabría cómo decir. He intentado ilustrarles sobre lo que puede ir un bebé en útero. Ya les ilustré sobre lo que oye un bebé, un niño, aunque no se le enseñe música, hasta los 5 o 6 años. Y si han entendido más o menos el asunto, no me pararé mucho. Bueno, esta ya la conocemos. Aquí tenemos algunos de estos psicólogos, ha habido muchos durante el siglo XX, Binet, muchos test que ustedes conocen tienen el nombre de esta gente. Aquí está Piaget, hay muchos, yo no me voy a parar a Feuerstein, cada cual ha hecho su aportación, pero tienen que entender. La inteligencia es una resultante. Si afecta a todo o no, porque ahora verán, hay otras propuestas que dicen que no hay una inteligencia, sino varios tipos. De esto hablamos un poco también, solamente lo dejo ahí. Luego yo lo puedo añadir para la imagen. Esta es Ana Fernández, es una buena amiga, es sorda, tiene un CI de 140. Lo que está diciendo es el lenguaje. Ese es el gesto para el lenguaje. No está poniendo las letras, sino es otro código, otro idioma. Quiero decir, porque los sordos hasta el otro día decían que eran retrasados. Más de uno que tiene cátedra sigue enseñando esas cosas. Retrasados hay, pero no son los sordos. Bueno, este es otro articulillo. Todos están ahí abajo. Si quiero, ahí está la media perilla que me hizo famoso y que me seguirá. Ya la traeré. Cuando ya sea bastante raro, entonces daremos el remate. Esto no tiene más, no se asusten que no pasa nada. Esos son dispositivos incruentos. Esta es una variación sobre los bebés y Einstein que hizo Penélope hace años. Esta es una sobrina mía. Este es Carl Schissel, se llama Ada. Aquí lo que tienen que mirar es el gorro de... Este es Carl Schissel, el famoso del test musical, no sé si lo han pasado alguna vez. Te hacen escuchar dos sonidos y te preguntan si es más alto o más bajo. Después si dura más, si dura menos. ¿Nunca has hecho ese test? Bueno, no sé si es Schissel. El test de... Sí, le habrán puesto otro nombre porque mi línea de investigación, no sé lo que tú quieras. Es Schissel. Son 6 pruebas simples, solamente hay que responder a si es más agudo, más grave, y ya está. Esto también es de las primeras décadas del siglo XX. Pretendía medir si la inteligencia musical, si lo podemos llamar así, o la habilidad musical, era una sola cosa en bloque. Es decir, si aquel que era un buen músico lo era por un factor general como el de la inteligencia, o de sus genes, o lo que fuera, o que había partes dentro de la habilidad musical. Por eso el test de Schissel mide duración, frecuencia, timbre, hasta 6 cosas por separado. Lo diré de otro modo. Un músico puede ser muy bueno leyendo a primera vista o haciendo ejercicios de armonía y a lo mejor tocando el saxo, pero no el clarinete. ¿Se puede ser un buen músico sin tener un buen oído? Un buen intérprete. Ya, vamos complicando las cosas. Pero si nos fuéramos a los buenos intérpretes consagrados, encontraríamos variaciones en la habilidad auditiva y en el dictado. Esta es para que se relajen un poquillo. Es una cuadrilla de chimpancés bebés con su biberón. Ahí está Piaget, no me voy a parar más. Quien más habló del desarrollo de inteligencia fue Piaget. Yo no tengo tiempo hoy para detenerme. Aquí hay una transparencia que detalla las etapas que él propuso. La sensomotora, pues hasta los 2 años lo que les he mostrado. Las áreas que primero maduran, claro, moverse y los sentidos. Y otras más intelectuales tardan más. La teoría de Piaget se la conoce así, el desarrollo de la inteligencia. Él intentó observar los mecanismos y los pasos universales, como hablamos el último día, por los cuales procede la inteligencia. Me explicaré de otro modo. Alguien que tenga un CI bajo puede ser bueno en otras cosas. Claro. Si aquello fuera un factor general y la inteligencia fuese una cosa, pues a lo mejor encontraríamos gente muy buena en todo y gente muy mala en todo, y no la gran variación que se encuentra. Ahora lo entenderán mejor. Si les quiero hacer observar aquí, es una cosa de la que se olvidan con frecuencia todo. De Piaget habla mucha gente, pero leer a Piaget la ha leído muy poca.
las condiciones de que el desarrollo de la inteligencia procediese, que la neotemia, digamos así, la formación del individuo, proceda correctamente por todas sus etapas, está viendo la inteligencia como una especie de maquinaria, claro, no como un punto mágico o como una esfera perfecta y homogénea, sino como un mecanismo. La condición era que al llegar adulto, un adulto cuya inteligencia esté bien ensamblada, bien montada, debe ser capaz de 3 cosas, y si no, según Piaget, no es un adulto eterno. Esto es lo que hay que entender. Ahora no hablamos del lenguaje, sino de la inteligencia. Las 3 condiciones son formular y comprender el pensamiento científico, comprender un discurso complejo, como el que están entendiendo. Bueno, ustedes me dicen que lo entienden y yo les creo. Sí, del tema que sea. Un discurso complejo, esto no es un cuento ni una fábula, yo estoy soltando aquí mucha tela, y en un orden, y ustedes la están ensamblando. Producir y comprender el pensamiento científico, es decir, no solo entenderlo, sino saber producirlo. No digo que sean capaces de escribir a lo mejor un tratado de armonía, pero hombre, si hay que explicar algo técnicamente de algún tema, pues saber hacerlo de un modo coherente. Y el otro, creo, no sé si ustedes aparecerá por algún sitio. Esta es la última teoría que vamos a ver, muy reciente, es de Howard Gardner, enseña en Estados Unidos, un personaje famosísimo en el mundo. Él ha propuesto esta teoría para la inteligencia. Dice que no hay una inteligencia, sino que hay 9 tipos de inteligencia. Y ha propuesto algunas. Aquí tiene, por ejemplo, dice que hay una lingüística, es decir, que uno puede tener esta alta, pero las otras, bueno, eficiente, que cuando mido las estadísticas me sale una capacidad ofensiva muy alta, ¿no? Es decir, que los músicos tenemos un cierto tipo, es una teoría, se está comprobando, se mira por aquí, se mira por ahí, como las otras también. Hasta hoy nadie sabe lo que es la inteligencia, ni dónde está, ni qué es el yo, ni si existe, ni el espíritu, ni la creatividad, ni nada. Si está, está en córtex, eso está claro. Y si está en córtex, está en zonas prefrontales mayormente, pero ya les digo cómo está el asunto. Él ha propuesto, Gardner, bueno, aquí ven algunas de las cosas que les he citado antes, ha propuesto que hay 9, aquí se detallan 7, una lingüística, digámoslo así, gente que es muy buena, o su maquinaria intelectual, maquinaria con muchas comillas, porque lo que estoy hablando ahora es lo que ustedes se han llevado al córtex, lo que les han enseñado sus mayores y lo que han aprendido. Ahora estoy hablando de eso. Lo que han aprendido es, desde su infancia, lo que han aprendido por ustedes mismos, lo que les hemos enseñado a otros, lo que saben o algo así. Que hay una específica para gente que se vincula al lenguaje, la producción literaria, otra para música, otra para habilidades lógico-matemáticas, otra espacial, para profesiones, arquitectura, pintura, diseño. Es decir, que hay gente que es buena en una de estas cosas y no en todas. Recuerden el resumen muy rápido que he hecho. La inteligencia empezó siendo la capacidad ofensiva del Real Madrid, pero después se vio que eso no dependía de algo que todos llamaban capacidad ofensiva del Real Madrid y nadie explicaba lo que era, sino de un mecanismo muy complejo. Depende de muchas cosas. De que Iker Casillas ese día, bueno, ya saben, 2 días antes del torneo no pueden estar con las novias, de lo que haya comido, de cómo esté el campo. Bueno, pueden estar con las novias, pero ahí tampoco se arregla mucho. Quiero decir, si cualquiera de ellos quiere, la casca igual. La cosa, quiero decir, la estropea. Ahí se me ha ido un poco la semántica. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Lo que estoy intentando. ¿Podrías pasar la hoja para sí. ¿Sabes que de Peña? Sí, yo puedo seguir. Bien, pues ya tenido una exposición general de lo que es la inteligencia. Lo que vamos a ver ahora son algunas cosas notables. Personajes fuera de lo común, concretamente Bach y Mozart. Esta es la familia Bach, no sé si lo saben, eran cientos y cientos de hermanos y todo, se reunían una vez al año, creo que en Colonia, y cuando se reunían allí, lo primero que hacían era ponerse a cantar, improvisando, pero cantando en tonalidades, nada de jazz ni eso. Así hasta que se cansaban, después ya seguían cada cual con sus rutinas. Aquí vemos a Bach y a algunos de sus hijos. Claro, las proezas que hicieron algunos de estos personajes son sorprendentes. De Bach concretamente, este es Bach, un retrato aceptado, este es Federico II. Solo les contaré algunas. Este cuadro memorable, no recuerdo ahora el autor, este es Federico II, este es Bach al clave, este es Quantz, este es Voltaire, bueno, no sé si los estoy cambiando. Quantz, el flautista.
Los flautistas todavía usan un método de flauta de Quantz. Esta es la corte de Federico II, una corte ilustrada, y en esta noche están probando aquí los primeros 17 pianofortes de la historia. Los primeros 17 pianos, esto es un hecho real, no es una anécdota. Los primeros 17 pianos que se construyeron modernos, donde no se pulsaban las cuerdas como en el clave, sino que se percutían, eso se llama pianoforte, porque puede hacer pianos y fuertes. Y puedes pulsar, bueno, supongo que eso lo enseñarán también en piano. Puedes pulsar, puedes hacer grados de intensidad, mientras que en el clave no. Tú le pegas más fuerte a la tecla, hace más ruido, pero el cling, es una púa, no es como la mano. Yo con el dedo claro que puedo pulsar como quiero, pero la púa, da igual cómo le pegues tú a la tecla, solo hace cling. Bien, en esta escena memorable, Bach está de paso. Esa noche vuelve de viaje, aunque viajó poco, y para en esta corte porque uno de sus hijos trabaja aquí, es músico de Federico II. Y Federico II, como tantas, aquí todos viven de gorra. Voltaire y muchos intelectuales viven a cuenta de todo pagado, y buena comida, y todos son cultos, son ilustrados. Bach hace noche, esa noche en la casa, supongo que han visto la película algunos, Mi nombre es Bach, no sé si la han visto. Comienza un poco mal porque se presentan ante Federico como si fueran dos pordiosegos que les han pasado un poco, pero bueno, da igual. El caso es que Federico está, como todas las noches, haciendo juegos musicales. Esta era una práctica frecuente en el barroco entre las clases ilustradas. Yo toco un tema o digo un tema, él armoniza a vista, después armoniza él y hace otra versión. Los músicos en estas épocas sabían hacer esas cosas, no me miren así. Yo no tengo nada que ver con los planes de estudio, ni nada, no vivía yo tampoco en esta época. Yo no sé hacer eso. Y en fin, los pianistas supongo que quiero pensar que sí. Improvisar sobre una melodía que ya existe, improvisar la armonía, claro, pero según las reglas armónicas. Bueno, el cuadro refleja ya después lo que les voy a contar ya. Llega Bach, Federico está como todas las noches por ahí con sus nobles y sus enredando y noblas, muy bien, yo no me salía. Y entonces viene un mayordomo y le dice, Federico, el maestro está aquí, porque a Bach en vida se le reconocía así, nunca viajó, nunca quiso ganar dinero con las óperas ni nada, hizo una vida a su aire, pero era reconocido como el más grande. Es un caso raro. Federico automáticamente les dejó a todos plantados y se pasaron toda la noche probando estos 17 pianofortes, que había uno en cada habitación, los había encargado él, los había pagado él, Federico, y todos los demás asistiendo al espectáculo. El espectáculo era ese. Federico proponía un tema y Bach se sentaba y daba una versión armonizada. Después Bach proponía un tema y Federico se sentaba y así. Hasta que al final de la noche Federico le presentó un tema envenenado. Digo envenenado, seguramente lo llevaría cavilando años, ¿no? Chelistas somos, podría decir, en este caso, y en el camino y en el ensayo nos encontraremos. Digo envenenado por lo siguiente, ahora verán el tema. Al final de la noche, tampoco se lo puso al principio, al final de la noche le dio el tema y dijo, tócalo fugado, le dijo, en estilo fugado. Y claro, saben lo que es una fuga, no hace falta que lo explique. La fuga no es libre. La primera sección de la fuga es obligada. Tienes que exponer el tema en la tonalidad principal, luego en el de la quinta, el contratema. Hay una serie de pasos obligados que tienes que pasar. De modo que si tú improvisas, pero no eliges bien lo que vas a hacer, claro, te vas a ver el berenjenal. Bueno, Bach empezó a tocar, parece que aguantó la friolera de 8 minutos o más, y de repente retiró las manos como si se quemase, paró y dijo, no puedo. Y ahí se acabó la noche. Todos se cogieron y se fueron. Pero un mes después le devolvió, dedicada a Federico, una colección de 11 cánones, a cual más sorprendente, y uno de ellos es la única fuga a 6 voces que hay en la historia de la música. Todas basadas en el tema real. Stravinsky creo que lo intentó en 2 ocasiones, creo que era Stravinsky, no me acuerdo bien, y no pudo y lo dijo, y eso le honra. Lo he intentado, hacer una fuga a 6 voces, y no he podido. Este es el tema envenenado. Concretamente este es uno de esos cánones, se llama canon cangrejo, porque suena igual de principio a fin que de fin a principio. Do, mi, sol, la, si, sol, fa, mi, re, do. Por lo menos acaba bien, si, la, sol, do, fa, mi, re, do. Pero esto, mi bemol, saltos de séptima hacia abajo a la sensible, un descenso cromático sincopado,
Dice, tócalo fugado, pero tócalo no es toca la melodía, es, claro, veneno. Pero después con este tema, que lo ven aquí en azul, que es el tema real, le devolvió, dedicado a él, la ofrenda musical, que es esa colección de cánones. Otro de los cánones es el enigma que sostiene él en su mano. Otro es un canon que se llama Sin fin o Eternamente remontante. Este es un dibujo de Esch, está aquí para ilustrar lo siguiente, supongo que lo han visto, ¿no? En estas escaleras tú miras y o están todos subiendo o están todos bajando, eso es imposible. Hay un truco de perspectiva, claro. En el canon Sin fin de la ofrenda musical, ustedes y yo, que somos músicos, cuando acaba el canon y vuelve a empezar, tenemos la sensación de que está un tono más alto. Perdón, medio tono más alto. ¿Saben lo que es un canon? ¿No? Van desplazadas, pero es canon circular, luego vuelve a empezar, y luego, cuando llega al final, medio tono más alto. Y llega al final, es imposible, no puede ser. Es la sensación que tenemos los músicos. ¿Me están siguiendo? Este es el canon Enigma. Bueno, es una colección de 11, a cual más enrevesado. Objetos cognitivos o intelectuales que harían la delicia de cualquier ilustrado, no sé si de cualquier moderno, con un tema envenenado. Este, en cambio, es Mozart. No hace falta que yo les cuente muchas proezas de Mozart. Compuso su primera, tenía algún dato por aquí, su primera sinfonía a los 7 años, creo, y una de las más conocidas, es el niño precoz, tú dirás si no. Una de las más conocidas es el caso del Miserere de Allegri. El Miserere de Allegri se interpretaba en la Capilla Sixtina. Allegri es un renacentista de 1500 y pico, y no se podía escribir ni copiar. Si solo había una copia y estaba en poder del Vaticano, y solo se interpretaba en la Capilla Sixtina. Y Mozart, el chavalí, se interpretó todos los años desde que la compuso Allegri. Y a Mozart en una ocasión lo escuchó, estuvo por ahí, lo van a escuchar, creo que tenía 14 años en esa época, y se fue a casa y lo transcribió. Y se formó un pitote que no te digo, porque claro, alguien ha sacado esto, ha hecho una copia. Buscaban un culpable, pero no había culpable, simplemente lo oyó y lo transcribió tal cual. Incluso hizo 3 o 4 correcciones en algunos acordes que dijo que a él le parecían mejor así. Son casos evidentemente sorprendentes, no decir que no son de este mundo porque están aquí. En estos casos, esa inteligencia sí existe. Es decir, eran buenos en todo, eran buenos solo en música. Si hubieran hecho cualquier otro arte, hubieran sido buenos también. Estos son su hermana, Mozart de pequeñito, y su hermana, no me voy a parar aquí, su madre, Leopoldo. Este es un retrato de los más aceptados, es un retrato póstumo. Está pintado 50 años después de su muerte sobre otro cuadro, se parece mucho al otro cuadro. Estos son sus hijos, no me paro más. Este es un cuadro de la masonería, donde está él también. Esta es su muerte, es un cuadro también de un romántico. Está escribiendo el Requiem. Este es un grabado también que representa su muerte. Ya saben que murió muy joven, también en la pobreza, obtuvo su libertad, pero ya no le llegaban encargos de ópera, en fin, y al final sí. Sobre las causas de muerte o no, pues eso está por ver. Sus restos quedaron en una fosa común, no se han encontrado. Es decir, se han buscado a veces. En una ocasión creían que estaba en una cierta nicho de estos de la familia. Fueron allí, lo abrieron, pero allí había 7, 8 o 9 parientes. Eso es lo que hacía la gente antes a veces. No puedo pagar otro nicho, abro la tumba, meto ahí los restos. En fin, que no sabemos dónde andan sus restos. Bueno, por atribuirle, se han atribuido todo esto a título póstumo. Sobre todo en el siglo XX, a unos románticos, hasta 100 causas de muerte y hasta 27 síndromes diferentes. El más frecuente que se asocia es el síndrome de Tourette. No me voy a parar. Yo, evidentemente, ante personas así, lo último que pienso es que tengan un síndrome, pero bueno, por escribir hay trabajos serios. ¿Por qué murió tan temprano? ¿Por qué murió tan joven? Una causa probable que afectó después también a muchos románticos era la sífilis o neurosífilis, que era una enfermedad de moda. No sé si entienden por qué la expresión. Claro, la penicilina, hasta que no inventamos la penicilina en 1900, pues la gente se moría de sífilis por eso mismo, claro. Y es una de las posibles neurosífilis, pero la más frecuente que se ha propuesto es el síndrome de Tourette,
Incluso algún chalao ha dicho que el síndrome de Williams y algunas otras cosas de eso. No hay nada. Este es el artículo donde se listan esas cosas. Las tengo aquí, tengo el listado, pero ¿para qué? Insisto, hay trabajos muy serios desde el punto de vista clínico, biográfico y todo. Se dice que tenía ciertas manías, ¿no? Y en la película también se ilustra alguna, que si tocaba ciertas cosas, tenía una especie de obsesiones, tics repetitivos, o eso, la famosa escatología, eso de, ¿saben qué es la escatología? Hacer chistes o alusiones a materias fecales y funciones fisiológicas no demasiado, o mocos y cosas así, se llama escatología. Y algunos han dicho que eso era un síntoma de no sé, porque es verdad, pero no él, es decir, de 300 y pico cartas que tenemos de Mozart, esto aparece en 30 y tantas cartas. Los comentarios de su hermana o de su madre, pues como hace cualquier niño en cualquier familia en esas edades. ¿Hace falta que les detalle todo? No hace falta. O sea, entienden de lo que estoy diciendo, ¿no? Es más, tú te vas a las cartas del padre y de la madre, y en Salzburgo era una costumbre en las clases medias hablar, bueno, que esto sea un síntoma de nada, pero algunos han intentado ver ahí... De cualquier móvil de nosotros. No, en esos tiempos no había móviles y estas cosas no eran tan evidentes, claro. Pues atendiendo a esta especie de manía, tenía la manía, parece ser, de tocar a alguien que le señalaba o cosas así. Algunas se hacen de modo literario en las películas, y pues hay otras tendiendo el asunto. Pues si lo encontráramos los restos, pues a lo mejor alguna cosa se podría comprobar. Hasta donde yo sé, de esto no hay nada. Yo, vamos, más que un trastorno mental, yo diría todo lo contrario, un ensamblaje exagerado. Él decía que componía para todas las orejas, excepto para las orejas largas. Esto es lo que decía. Y también decía que cuando componía, y esto lo han informado sus biógrafos, algunos eran contemporáneos, muchas veces se sentaba, escribía, empezaba a escribir y no corregía nada. Es decir, cuando se ponía a escribir ya tenía la pieza en la cabeza. Esto lo dice él en sus cartas. Dice, lo oigo todo, tanto el detalle, tanto la obra en su conjunto como el detalle de cada parte. Es como un gran maître que conoce el detalle de cada plato, pero también la disposición, el orden de los cocineros, todo. Ve la pieza entera, pieza aquí es pecar de simple, y también el funcionamiento de cada mecanismo. Bueno, estos son síndrome de Williams, no me voy a parar más. ¿Qué es el síndrome de Williams? El síndrome de Williams es un síndrome... Es que no tengo tiempo. Vale. Pero si tecleas en internet síndrome de Williams y la Farga, te enterarás en un pispas. Porque en castellano, el síndrome de Williams son un síndrome aislado genético que tienen la audición bien preservada, tienen el absoluto y todos acaban tocando algún instrumento, bueno, la mayoría, aunque no al nivel que tocamos aquí. Y bueno, con eso sí. Es que hay una conferencia precisamente sobre eso que has preguntado y cómo se relaciona con Mozart. Vamos ya a aclararlo. Este es un cuadro de Carmen Tell, que es el pequeño Mozart, sus padres, sus hermanos, hijos. Este soy yo con mi ahijada, no se me ve muy bien, pero se hacen una idea, ¿no? Estoy delante del aula de informática de Cullera, me hicieron padrino, mi prima. Oye, le hemos hecho una mano. Voy allí. Y esta es Francis Rauscher. Francis Rauscher enseña en el Albert Einstein de Medicina de Nueva York, lo cual no es cualquier cosa. Y en los años 90 informó del trabajo que estaba haciendo con ratitas de laboratorio, que consistía en lo siguiente. Saben que resuelven laberintos, a veces para escapar, a veces para encontrar el queso, cosas así. Y entonces estaba trabajando en estas cosas y comprobó, se le ocurrieron comprobar estas cosas, que las ratas que escuchaban música de Mozart, de ese periodo clásico, tampoco tiene por qué ser Mozart. El efecto Mozart se ha propuesto con la 448 porque les dio por ahí en aquel tiempo los que estaban ahí, pero da igual una sonata que otra. Las ratitas estaban expuestas a esa música justo antes, durante 10 minutos, o durante, frente a otras que estaban en otro cuarto, se encontró, esto lo hacían muchas veces, después lo miden todo y ven si hay diferencias estadísticas. Como en el bebé, tú no le puedes preguntar, tienes que observar, hacer muchas observaciones, ya saben cómo va esas, cuanto más observo, más refino la medida. Y esto es lo que ella propuso. Propuso que la música del periodo clásico, por las razones obvias para los que están aquí, clásico digo, del clasicismo es la más tonal que existe. Ahí está expuesta la armonía pura, ¿no? Tónicas, quintas, se ve, es como un gran edificio de cristal donde se ve la estructura, está todo es perfecto, pero está a la vista. Informó de esto y lo que ella propuso es que mejoraba el razonamiento espacial.
o la capacidad que tiene el cerebro o la inteligencia, o lo que sea, para resolver problemas tipo espacial, por ejemplo, ensamblar bloques, resolver puzzles, recorrer laberintos, todo aquello en la que esté implicado el espacio y la resolución de problemas, pero no la inteligencia. Todavía a fecha de hoy ella y Gordon no pierden ocasión. La información que tienen en la wiki es bastante... está al día. Si te quedan en wiki efecto Mozart, en 2 paginitas oirán cosas parecidas. No pierden ocasión cada vez que van de decir, es que nosotros no dijimos eso. Nunca han dicho que mejore la inteligencia. Es decir, que un humano, porque se le enseña música o porque se le enseña a tocar, es más inteligente o más capaz en las cosas que sea que otro. Yo entiendo que aprender música es bueno, pero aprender matemáticas también y aprender idiomas también. Si ustedes tuvieran niños, ¿les enseñarían solo música? Gimnasia de matemáticas. Bueno, de todo. De hecho, estos efectos también se han documentado con otros tipos de estímulos, y es una de las críticas que se ha hecho, no a ellos, no a Raphsher y a Gordon Shaw, sino a todos los que van por ahí pontificando y sentando cátedra diciendo que la música de Mozart mejora la inteligencia. Con frecuencia no hay más que ver al que lo está diciendo para darte cuenta hasta qué punto ha mejorado la inteligencia. Es decir, cualquier estímulo placentero o intelectual de otro tipo también produce este tipo de mejoras. Ahora bien, si en la música clásica, barroca o New Age, que son las más próximas a la estructura esencial del sonido, ya hicieron estética conmigo, ¿no? La serie armónica, ya sabemos lo que es, está ahí, y la tonalidad es eso, y los acordes también, la tonalidad occidental, quiero decir, y eso está ahí, y en efecto son proporciones espaciales. Bueno, espaciales, temporales, de frecuencia, lo que quieras decir. Una proporción, con la risa ya sé que no siguió mucho las clases, pero algo se te quedaría. Claro, la proporción es la constancia que hay entre una nota, su octava y su quinta. Y otra cualquiera, da igual la nota que sea. Es decir, hay proporciones geométricas, porque son geométricas, en el aire y en el sonido musical, y están ahí. Y la música que más los contiene es precisamente este tipo de música. Este es otro de sus colaboradores, está ahí con las ratitas. Estos son escenas de la época de Mozart, donde todos los aristócratas y el alto clero, todos sabían hacer las cosas que he citado aquí. Esta ya la han visto, el enriquecimiento cortical, pero esta que les he citado antes, ¿sí? Bien, Gordon Shaw, el del libro, dio un paso más años después, pues se han seguido replicando estos estudios. También se hace en las universidades y en los conservatorios. Es decir, el efecto Mozart se ha intentado observar en humanos y a veces sale y a veces no sale. ¿Cómo lo hacen? Pues igual, en aquellos años, para documentar o para comprobar si esa aparente mejora en ciertos tipos de razonamiento, concretamente el espacial, no el numérico ni el verbal ni ninguno, el espacial, funcionaban y se hacen del siguiente modo. Van a las universidades o a los conservatorios. Los conservatorios no suelen contar, porque como ya estamos expertos, pues no, la muestra está contaminada. Pero van a las universidades o a los colegios y pasan test de inteligencia a clases diferentes. Un test de inteligencia es un conjunto de pruebas. En una resuelves grados, en otra resuelves figuras. Después los psicólogos ya hacen sus medidas. De modo que en un aula, mientras se resuelve el test de inteligencia, se está escuchando la 448 o la que sea. En otro aula se escucha otra música diferente y en una tercera aula no se escucha ninguna música, son de control, ¿no? Para después comprobar que lo que tú has medido o no se cumple o sí que se cumple. Y así estamos, se ha repetido muchas veces en diferentes países, en diferentes sitios, y a veces el efecto aparece y a veces no aparece. Creo que ya lo aclaré en la última clase. Para la psicología un efecto estadísticamente significativo es todo el que supera un 5%. Es decir, si de 20 piezas o grados, uno llames, bueno, es una forma, es el umbral mínimo a partir del, pues el efecto puede ser del 30, del cual Dios sabe. Con el efecto Mozart, pues en esas estamos. Hay estudios que lo han replicado, es decir, los sujetos que 10 minutos antes de resolver el test escuchan música clásica, obtienen, no es que obtengan 10, pero comparados con los otros o con sus test anteriores que también habían completado, mejoras, y otros no. Estamos más o menos como los pimientos del padrón. Pero Gordon Shaw intentó ir un paso más allá e explicar por qué nacemos los humanos ya. Que tenemos el oído formado está claro, pero si ahí dentro no oímos
más que ruidos y ciertas cosas, ¿por qué nacemos ya con la propensión a octavas, quintas y cuartas? Una de las soluciones era porque in utero probablemente sí que se escuchan las vocales de la madre. Cada vez que la madre está hablando, además se escuchan por vía ósea. Se pueden escuchar las cosas por el aire o no. Y a ustedes pasa igual. Cuando se oyen grabados, no reconocen su voz, dicen, no soy yo, porque les falta la transmisión ósea. Yo ahora mismo no me oigo igual que si me oigo grabado, porque ahora me estoy oyendo por aquí, pero también por aquí. En el caso del bebé están las dos vías útiles, tanto la táctil, la madre cada vez que dice A, claro, ese A es un sonido con altura y tiene las proporciones. Si tiene altura es musical, tiene quintas, tiene octavas, es una parte del asunto. Los bebés en los últimos 2 meses de vida, solo de escuchar las vocales de la madre, así que le llegan, pues su oído ya se habría acostumbrado o preferiría ciertas cosas. La otra parte es lo que propuso el siguiente experimento que diseñaron. Voy a parar. En un momento acabaré, aquí solo me quedan 5 minutos. En un estudio posterior, porque claro, Gordon Shaw y Francis Rauches no son la legión de charlatanes que hay por el mundo diciendo que esto, que lo otro, que la música, que bonito, lo más bonito que hay, que la inteligencia, que no sé qué. No son 2 científicos serios. Y se basan en la estructura del córtex, lo que no he detallado al principio. El córtex tampoco es una masa indiferenciada como la papilla esa de Matrix o como un puré, sino que hay estructuras, columnas, hay una estructura. Bien, pues de los procesos que ocurren en el cerebro, digo los fisiológicos, no los cognitivos que estamos hablando aquí, lo que ustedes entienden, sino la velocidad a la que crecen las neuronas, la velocidad a la que circulan los impulsos eléctricos dentro de los procesos, se sabe. La velocidad a la que una neurona, el espaciado a la que una neurona recibe colaterales. La neurona suele ser un cuerpo celular que emite un axón, pero le pueden llegar hasta 30.000 entradas distintas a una sola neurona. Es decir, a qué velocidad y según qué patrones se va conformando datos Entender lo que pasa en la pelota no lo entendemos, porque es muy complicado, pero saber cosas sabemos un montón, muchísimas. Por ejemplo, se conoce la velocidad a la que circulan los impulsos, a la que crece una de estas dendritas, porque esto es como, no sé, como si voy haciendo una pasarela en el aire, son células que se van añadiendo y se va con yeso, ¿no? Voy haciendo la escalera y voy subiendo por ella, o algo así. Lo de los colaterales también. En la naturaleza hay ciertas regularidades, como por ejemplo en las plantas, este es el número de oro. La tinta que vimos en estética, que estuviera por allí, es una constante. Las espirales se forman según el número de oro del caracol, las pipas también. La distancia a la que una planta emite, sí, nunca hay 2 ramas juntas, siempre van sigue leyes y patrones matemáticos. No quiere decir que haya en el mundo un gran matemático por todas partes, sino que las cosas son así y se van montando así. Bien, la neurofisiología actual conoce muchos de estos datos, seleccionaron unos cuantos, los que yo les he citado y algunos más: velocidad de desplazamiento de los impulsos, velocidad de crecimiento de esas dendritas, distancia. Seleccionaron los que ellos consideraban más críticos y con su equipo, como se trabaja hoy, al menos en el extranjero, en el norte, que es en Occidente, son equipos neurociencias. O sea, hay un músico, hay un genetista, hay un matemático, digo estudiantes o doctorandos, hay un lingüista, depende, cuanto más tengas mejor. Ya lo dije en la última, pero igual no se me entendió, la psicología ya no es la ciencia del cerebro, como no puede explicar, es otra cosa. Ha muerto, dije, y los últimos en enterarse son los psicólogos. Estas no son mis palabras, son las de Gazzaniga, uno de los más grandes. Reunió a su equipo, metieron todos estos datos y a los informáticos les pidieron que diseñaran un programa informático. Bueno, supongo que saben lo que es un programa, ¿no? Yo puedo hacer un programa que si yo le meto 100 veces el enter, por aquí salga Marilyn bailando con la falda remangada. O puedo hacer un programa que le meta lo que le meta, por aquí salen textos tratados, que es el Word. O puedo hacer un programa que pinche todos los teléfonos. El programa es un conjunto de operaciones que, dadas unas entradas, hacen otras cosas. ¿Me están siguiendo? Bien, pues los informáticos trabajaron bien y diseñaron un programa que admitía todas estas entradas neurofisiológicas, que se saben cuáles son,
y la salida que tenía que dar el programa eran patrones melódicos, melodías, sonidos, armonías, etc. Pregunta para los estudiantes del querido Conservatorio de Alicante: ¿qué salió? ¿Qué tipo de música salió? Uno puede decir free jazz, el otro puede decir Stockhausen. Clásica. Salió música muy parecida a la del periodo clásico, a la barroca o a la New Age. La música New Age, Enya y todo este tipo de gente, es una música muy tonal, muy rica en tríadas y acordes completos, con progresiones y modulaciones. No digo que no, los músicos ahí disfrutamos. Cuanto más rara es, más exótica la modulación, más placer intelectual extraes, pero entienden lo que digo. La New Age frente a otro tipo de música, es decir, salieron precisamente música parecida a los tres estilos de música que respetan más las proporciones naturales. ¿Sí? Pues no me entretengo más. Para acabar, el efecto Pygmalion, por aquello de que es la música la que nos hace más inteligentes. ¿Se puede ser inteligente aprendiendo solo música? El que piense en el tenis dirá solo tenis, y el que piense... La música tiene algo de mágico, o eso quieren pensar algunos, sobre todo porque no se entiende. ¿Sí? Cuanto menos sabes de música, más tiendes a creer que los músicos vemos cosas que los demás no ven, o yo no digo que no haya magia, algo hay. El efecto Pygmalion fue un experimento que levantó mucha polémica y la sigue levantando en Estados Unidos en los años 70. El experimento consistió en lo siguiente. Se acudió a muchos, a centenares de colegios en varios estados de Estados Unidos, miles y miles de alumnos, y se les iba a pasar pruebas de CI, como las que estamos diciendo aquí. Entonces llegaba mi equipo. Es un experimento que se documentó, duró varios años, después se publicaron los resultados, financiado, y el autor es Rosenthal. Bueno, luego ya, cuando lo vuelque a la red, Rosenthal. Si teclean Rosenthal, hasta la wifi habla de esto también. El experimento consistía en lo siguiente: yo venía a este colegio, ya le abajo en todo Alicante, y también en Valencia, y también en Castellón, y pasaba test de inteligencia. Entonces lo resolvían los alumnos y me los llevaban, el equipo de psicólogos decían al maestro: vale, nos lo llevamos, ya te daremos los resultados. Y nos lo llevamos. Y a la semana pasaba uno del equipo por cada colegio, y a cada profesor le decía: mira, de los chicos que tienes en clase, estos 20 son los que más van a ser. Pero era a bulto. Sí, se lo inventaban. Ni siquiera corregían los test. Los corrigieron después. O sea, yo paso 20.000 test en 2.000 aulas de Valencia. Y le digo, es que este era el experimento, aquí no se engañaba a nadie, el experimento a triple ciego. Y después a cada uno de estos que tienen una hora, digo, mira, los tuyos son estos, Felipe, tal, estos son los que... Y era mentira. O sea, era bulto. Y a ti igual, y a ti igual, y así con todos. A los 6 meses volvían a pasar el test de inteligencia. A todos, no solo a esos. Y se nos llevaban. Al año volvieron a pasar, y creo que hubo una tercera remesa, no sé si al año y medio o casi 2 años. Y en efecto, al cabo de 1 año y pico o 2, precisamente las personas que se habían elegido a bulto, sin corregir ni siquiera los test, esas son las que obtenían las mayores puntuaciones en el CI. El experimento Rosenthal medio fue un escándalo, y sí, claro, entre la comunidad educativa, porque y es lo que dijeron los autores. Lo que dijeron los autores es que las expectativas que tiene el adulto sobre la gente que viene delante influyen en los resultados y en el trato. Y al revés también. Es decir, yo a lo mejor no me doy cuenta, o no lo hago conscientemente, pero hay ciertas personas, porque me caen mejor, o porque son más graciosas, o por lo que sea, a las que cuando me dirijo... Es decir, los niños y ustedes también, cuando tienen delante un profesor, sea más gracioso o menos, ustedes saben quién les cae mejor de los profesores, como los profesores también saben estas cosas, y de cualquiera. Es decir, que la actitud que el adulto adopta ante un niño o ante varios que tiene delante es un factor casi más determinante que otros, por lo menos a efectos de inteligencia. Porque tú me dirás, he pasado a 20.000, y así con los ojos cerrados me dicen, estos. Y voy a los maestros y digo, cuando el maestro ya lo sabe, a partir de ese momento esto es lo que está documentando el experimento. Con esas personas tiene más cuidado, o a lo mejor no lo hace adrede, pero esa persona también nota que sus producciones son mejor aceptadas, o que cómo uno es aceptado, sobre todo por los que le instruyen, eso es un factor muy determinante. Bueno, tanto que fíjate, 2 años después sacaban las puntuaciones más altas en CI aquellos que se había señalado de forma aleatoria. En fin,
efecto Pigmalión se llamó así, este es Rosenthal, yo soy padre, ya está así, sonriente. Efecto Pigmalión, estos son versiones románticas de cuadros, se llamó así porque en la mitología griega había un príncipe, se llamaba Pigmalión, que era escultor también en Cipro, y hizo una estatua tan perfecta, en este caso de Fémina, lo digo porque de los griegos ya se sabe, de los griegos antiguos, y le salió tan perfecta que se enamoró de ella, imploró, no sé si a Zeus o quién era, que ojalá le diera vida y tal, porque la había hecho más perfecta, decía él, que era más perfecta una vez acabada que lo que él había imaginado. Y vaya, el dios le recompensó, le dio vida y, en efecto, la nueva mujer vivió con ella, superó vamos, era la mujer perfecta, no voy a decir la mujer 10, la mujer 101, o 115. Es un chiste, pero en fin, yo me pongo también de ejemplo. Son diferentes versiones del efecto Pigmalión, porque el efecto Pigmalión sí ocurre, sí está documentado. El efecto Mozart parece que ocurre, no digo yo que no ocurra, lo diré de otro modo. Si yo tuviera a alguien a que educar de pequeñito, hijo mío con más razón, pues claro que le pondría a Mozart y Queen y Phil Collins y a lo mejor también Nirvana, depende. Evidentemente, si quieres calmar a un bebé con Nirvana o con Stockhausen o Ligeti o Penderecki no se va a calmar. Mientras que con una nana bien cantada o una buena canción de Queen o algo clásico así, una cosa de Haydn, pues a lo mejor sí. Pero claro, yo no puedo decir que ese efecto o esa influencia esté ni en las notas ni en ningún sitio. Estamos en la misma. Estamos jugando un partido a varias bandas, entre músicos, neurocientíficos que no saben música, bebés que crecen, y yo hasta donde sé, o hasta donde sé que se puede hablar, les he hablado yo aquí. Después, lo que se diga por ahí del efecto Mozart, como de cualquier otra cosa, yo no tengo nada que ver. El efecto Mozart parece existir. En ratas se documenta una mejora en resolución de problemas espaciales. Pero en humanos, claro, el asunto se ha disparado tanto que la gente lo compra como que es que, mira, tú le pones música de Mozart y ya mejora la inteligencia. Esto evidentemente es un absurdo. Yo creo que sí, la música mejora a las personas que aprenden música. Porque a los que no aprenden música, hombre, yo digo que no les siente bien, me prueba, me gusta, estoy tan a gustit que sí, pero alguien que no aprende música, poco más puede decir ni obtener de ahí. Y así con cualquier aprendizaje. Esta es mi abuela, que ya murió con mi madre, en tiempos arcanos. Esta es mi madre conmigo, de bebé, en la misma casa, 30 y tantos años después. Bueno, mi madre no es músico, el músico era mi padre, pero algo habrá tenido que ver, no sé si en la genética o en el ambiente. Ella también participó en este experimento, claro, en el mío. Este soy yo y además, esta ya la vieron, es la foto de la banda que les enseñé. Esta es mi hermana, de la que hablé, él es mi padre, fue mi padre, ella es Viola, la reina Sofía, en la orquesta de la ópera, y él fue un gran músico. Y este es Bertrand Russell y otros que me voy a saltar, Einstein de pequeñito, aquí, y aquí tocando el violín, le suspendían en matemáticas en el instituto. Lo de Einstein era razonamiento espacial también, bueno, eran más cosas, pero sobre todo razonamiento espacial, la capacidad de representar cosas, pero no con sus medidas reales, porque aquí dentro no caben los metros, no cabe nada. Lo que hay aquí dentro a veces son imágenes, pero a veces son solamente símbolos, cosas que hablan de cosas, dejémoslo así. Este es Telemann, ya lo vieron, en el desván, sorprendido tocando a las 3 de la mañana. En estos casos, claro, hay casos de los cuales, ¿qué estamos intentando aprender de estos casos? Bach, Mozart o gente así. Pues si acaso su código mental o su maquinaria mental no contiene algo de Bach, por ejemplo, se decía que componía con los dedos. Esto se decía en la época, es decir, que se sentaba directamente y tocaba. No tenía más que escribir lo que había tocado. O Mozart, miras un tío que se siente, empieza a escribir una obra del principio al final. Y no toca nada. Es decir, no corrige nada, y eso es lo que tenemos hoy, Mozart. Porque las producciones que hace están completas. Pues en estos casos de estas personas, claro, da pie a pensar tanto unas cosas como otras. Es lo mismo que se puede decir de los Savants, pero no es el tema ahora. Ya les informé también de muchos de estos temas
raros para la mayoría de músicos, raros, poco frecuentes. Si teclean en YouTube o entran en el canal podrán escuchar trocitos de 3 minutos, de 7 por temas. Claro, se tienen que molestar en leer las pestañas para saber lo que van a ver, claro. No, es que la música del cerebro es todo lo mismo, es lo más bonito que hay. No, por eso no estamos en el conservatorio. Este es Paganini, de joven, este es Mendelssohn. Voy a decir, parecía una niña de lo guapa, ¿no? O sea, son cuadros de jóvenes. Este creo que es Prokofiev. Y este es, uno de los dos es Prokofiev y el otro es, no me acuerdo, si es Mussorgsky, no me acuerdo. Este es Sostakovich, con sus grafías ya de adolescente. Este es Ravel, pintado por Dalí. No, por Picasso, perdón. Pintado, espérate, estoy hecho un lío. Por Ramón Casas, gracias, es verdad. Ravel, de joven, pintado por Ramón Casas. Déjame. Bueno, luego con el Photoshop auditivo eso lo arreglaré. Esta es una foto de Manuel de Falla, jovencito, dedicada de Stravinsky, dedicada a Manuel de Falla. Esta es la dedicatoria. Ya lo decían de pequeño, este chico es que es listo, sigo con la misma fama, que es listo, pero lo dicen así como así que viene de fábrica, ¿no? Que está ahí. Hombre, tengo los codos pelados, me he dejado los ojos, llevo 20 años, claro, es muy bonito decir, es que es Monsabut, o es que lo mismo que dicen de los músicos. Hombre, será muy buen músico, pero ¿cuántas horas de práctica lleva? Por eso les he dicho, está bien saber de música, pero si no sabes tocar, o está bien saber de baloncesto, pero si no sabes jugar, son cosas diferentes. El aprendizaje motor es lo que nos permite tocar instrumentos de aquí, y el aprendizaje intelectual son cosas diferentes. Pues eso, ¿cómo se llama? De ciencia infusa nada, o sea, las cosas las averiguan quien las averigua y uno las coloca en el orden correcto. Hay problemas en ciencia que han estado 3 siglos sin resolver hasta que alguien los ha resuelto. Eso no quiere decir que sean irresolubles ni que sean un misterio ni nada por el estilo. Este es un cuadro de un catalán egregio, se llama Pere Borrell del Caso, ilustrado de los tiempos, un poco después de Bach. Es una metáfora de, si no de esta conferencia, de las que he dado y voy a dar y las que seguiré dando se llama Escapando de la crítica. Como ven, está como saliéndose del cuadro. Pere Borrell del Caso en 2 ocasiones le ofrecieron la cátedra en la universidad en Barcelona, era catalán, y dijo que no, que él no iba, y no fue, y montó su propio estudio de arquitectura, oye, con 3 pares, y a mí me parece perfecto. Escapando de la crítica, y con esto les dejo un placer. Esta es mi abuela, la que me enseñó a leer, las letras en las tapas de la calle cuando me llevaba al colegio, a la guardería a los 3 años. La A es una casita y el 2 es un patito. Y gracias a ella, pues yo a los 3 y pico ya podía leer alguna cosa. Y gracias a mis padres, pues a los 4 ya leía la de Hilarión. Hilarión es la... Bueno, pues eso, con esto y un 8, ya lo siento, ha ido todo muy deprisa porque, claro,